misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Según el artículo de Urbipedia, el cual está escrito por Alberto Mengual Muñoz, Ana, Iñaki MB y Rosy, la Catedral Primada de Colombia, también llamada Catedral Primada de Bogotá, es una catedral católica neoclásica de Bogotá, específicamente en la localidad de La Candelaria. Esta catedral es la sede de la Arquidiócesis de Bogotá. Es el mayor templo católico de Colombia y uno de los más grandes de América Latina. La ciudad de Bogotá está ubicada en una meseta de la cordillera oriental de los Andes, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, y fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada después de masacrar a los indígenas de nuestro territorio. Ese día de fundación se pusieron las primeras piedras de la Catedral Primada de Colombia y fue denominada por el español como Nuestra Señora de la Esperanza. Fray Domingo de las Casas, en una modesta capilla de paja y ante el estandarte traído por los conquistadores que aún reposa en la catedral, celebró la primera misa en tierra de los muiscas. Años después, en 1553, se tomó la decisión de construir un templo en paredes de tapia y ladrillo, según disposición del cabildo, para lo cual se convocó a una licitación pública. La obra, de muy mala calidad, se derrumbó en 1560 a la víspera de su inauguración. 12 años después, Fray Juan de los Barrios, primer arzobispo de la ciudad, se fue a las canteras y trajo sobre sus hombros la primera piedra de la nueva catedral, dando así ejemplo a todos los compañeros y fieles quienes siguieron el ejemplo y lograron almacenar una cantidad considerable de piedras para su construcción. La obra se inició en 1572, en el mismo lugar, con las mismas condiciones que la anterior, es decir, con 3 naves, pero con un detalle adicional en el que se le añadieron 4 capillas formando una cruz. La obra culminó en 1590 con la capilla mayor cubierta, así como los arcos, pero quedando pendiente en su construcción las 4 capillas laterales y las 3 naves. Para 1678 se concluyó la torre. Esta nueva iglesia, tercera construcción de la catedral, fue notable por la riqueza de su culto y por su capilla musical. Hacia 1785, como consecuencia de algunos terremotos y el paso del tiempo, se toma la decisión de derribarla parcialmente. Al iniciar el siglo XIX, por nombramiento efectuado por el canónigo Francisco Caicedo, arzobispo de Colombia, se designó como arquitecto para la reconstrucción de la catedral al fraile capuchino Fray Domingo de Petrés, el cual estaba ampliamente influenciado por las tendencias neoclásicas reinantes en esa época de la historia y que determinó el estilo de la reconstrucción de la iglesia. Fray Domingo, de origen español, hijo de albañil, llegó a Santa Fe de Bogotá en 1792 para ejercer su oficio de arquitecto. Se le ha considerado como uno de los arquitectos más representativos del nuevo reino de Granada. Entre otras obras se destaca el Observatorio Astronómico de Bogotá, la Catedral de Santa Fe de Antioquia y la Iglesia de San Miguel en Guaduas. Cuando muere Fray Domingo en 1811, continúa las obras Nicolás León, quien las logra concluir. Posteriormente, en el año 1943, y luego con la visita de los sumos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, se realizaron obras de adecuación y mejoramiento. Para 1992 se inició una gran obra de reconstrucción de la catedral. Esta catedral cuenta con un altar mayor y 10 capillas en las naves laterales, en honor a la Virgen del Carmen, la Virgen Dolorosa, San José, las benditas ánimas, el Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro, Santa Isabel, donde se encuentran los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada, Santiago Apóstol, San Juan Nepomuceno y la Inmaculada Concepción. De igual forma, detrás del altar mayor se encuentra la capilla de la Virgen del Topo, reliquia histórica y religiosa de gran hermosura. ¿Por qué es tan importante para la ciudad? La Catedral Primada, cuyo nombre largo es la Sacro Santa Iglesia Catedral Primada Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María en Bogotá, tal como la conocemos hoy en día, fue terminada de construir en 1823, pero desde siempre en sus terrenos existió un templo. Este lugar representativo para los colombianos está ubicado en el centro histórico de la ciudad, sobre la carrera séptima frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá y en medio del Palacio de Justicia y el Congreso de la República. Es uno de los sitios turísticos más visitados por propios y extranjeros. El sitio web Bogotá Vive nos cuenta que la Catedral Primada de Colombia es un lugar emblemático y encantador que alberga entre sus recovecos un sinnúmero de historias, memorias que giran en torno a los fragmentos constitutivos de la civilización colombiana. La catedral
ha sido testigo de los acontecimientos más importantes de los anales patrios. Frente a la histórica construcción se instauró la primera picota pública, peculiar lugar donde recibían castigos y escarmiento los fieles y no tan fieles creyentes. Vivió en silencio las mejores fiestas y espectáculos para los más rimbombantes virreyes y cortesanos. Estuvo presente cuando se dio la orden de fusilamiento contra varios próceres de la independencia. Compartió el extraño y ruidoso sonido de los primeros carros a motor que llegaron a la capital. Con tristeza observó la quema de los emblemáticos tranvías y no debemos olvidar que vio cómo se atrincheraron en sus muros los soldados durante el Bogotazo. Impávida, la Catedral Primada presenció la toma del Palacio de Justicia, así como ha presenciado el amanecer y el ocaso de más de un centenar de mandatarios que, frente a ella, han hecho el juramento a Dios y a la patria para, entre comillas, cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República, de esta Colombia laica, pero consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, como siempre, es mi turno de contarles algunas experiencias inexplicables, leyendas, mitos, relatos, cuentos. Ustedes les pueden dar el nombre que consideren más adecuado a lo que aquí se va a contar. Al final, estas historias son para ustedes y para el folclore colombiano. Bienvenidos. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video programa. En esta ocasión tenemos historias inexplicables, extrañas, algunas no tan terroríficas, tengo que decirlo, de este icónico lugar en la ciudad de Bogotá. Recuerden que esto se hace con el fin de mostrar más historias de nosotros, de Colombia, y que en todo lugar hay una historia que contar. Así que mil disculpas si alguien se llega a ofender, son relatos que las personas cuentan, les han ocurrido en este lugar o cerca a este lugar. Recuerden que si desean apoyar el misterio nacional pueden ingresar a todas mis redes sociales y a mi página web, las cuales van a aparecer en la descripción de este video. Y que lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Nosotras realizamos una sesión de espiritismo cada semana. La idea es que una de nosotras, o varias, podamos ir a algún lugar en nuestra forma astral. Así visitamos varios lugares y encontrábamos de todo. Esa adrenalina es maravillosa cuando te sientes libre, pero en su totalidad. Aparte conoces ese otro plano y criaturas extrañas, también los lugares por dentro, hasta que todas tuvimos la iniciativa de visitar la Catedral de Bogotá por una razón importante. Nosotras nos hacemos llamar las brujas viajeras. Por aquello de que nos tratan de brujas, pues nos burlamos de aquel nombre y prácticamente decidimos usarlo. Nos sentimos muy orgullosas de no ser normales. La verdad, lo que buscamos es conocimiento antiguo, no hacemos trabajos de brujería. Hemos viajado a distintos países para entablar contacto con seres mitológicos y visitar portales, aprender de maestros ascendidos y encontrar artículos de poder. Sé que suena a película, pero la realidad supera la ficción. Así vivimos nosotras y nuestras hermanas de otros países. Buscamos mujeres así, con dones antiguos y que no le teman a lo desconocido y que sean capaces de tener una vida muy distinta a la de cualquier mujer. Recorremos países buscando conocimiento. Le diré por qué queríamos visitar la catedral. En la historia profana, es decir, en los chismes de a pie, se dice que en alguno de sus muros podremos encontrar un objeto importante para nuestros fines. No son nada malévolos, nunca haríamos daño a nadie, estamos recuperando elementos, pero nos hemos dado cuenta que ese lugar es extraño y está muy bien protegido. Todo lo que le contaré ocurrió en un plano astral, es decir, no pasó en este plano terrenal. La primera semana que unas hermanas fueron al astral no pudieron entrar, al contrario, algo las golpeó o les golpeó la energía porque ni cerca estuvieron de entrar. Es como si estuviera protegida por una energía diferente, algo nunca antes visto por nosotras. Al estar en este plano terrenal y en la tarde, pero no sentimos nada raro, nada fuera de lo normal se podría decir. Así que después de curar a nuestras hermanas, lo intenté yo, pues esto solo se puede hacer cada semana. Estando en el astral como si fuera un ave que persigue su presa, decidí inspeccionar la catedral desde lo alto, sobrevolándola como quien dice. Lograba ver los jardines del segundo piso y el amplio terreno que tienen. En eso vi que se abría una grieta en la energía que protegía la catedral justo cuando sonaban las campanas. Cristina decide entrar sin mí y justo ahí algo me hizo volver al plano terrenal, como si me jalaran o me expulsaran, pero Cristina no despertó. Les conté lo que había pasado a todas y todas quedamos muy preocupadas porque nunca antes nos había pasado algo similar. Como quien dice, hasta ese momento estábamos invictas en los viajes, nunca habíamos tenido que ir a rescatar a nadie y comenzamos a averiguar con nuestros maestros o con
nuestras brujas superiores en otros países para saber qué hacer. La semana que vino fuimos 3 al astral, sobrevolamos el lugar y entramos 2, Laura y yo. Valeria no ingresó por si acaso, pero allí fuimos víctimas de una energía muy oscura, nunca antes percibida por nosotras, como si fuera una trampa. Se nos volvió un laberinto inexplicable, donde nos escondíamos y nos escabullíamos de un ente que no pertenecía a nuestro universo. Era terrorífico, era irreal, todo lo veía, todo lo intuía. Pensábamos que nos quedaríamos ahí por siempre. No sé cuánto tiempo pasó. El tiempo en ese lugar, si se le puede llamar así, es muy diferente al terrenal. Algo que cualquier ser de ese plano, un demonio, un ser del bajo astral, llámele como quieran llamarle, tiende a escuchar de un ser humano, son los tratos o los pactos. Es una de nuestras leyes universales como seres humanos. Cada raza, por extraña que parezca, se rige por una ley universal. Entonces propusimos un pacto con esta entidad y creemos que lo logramos. El pacto, no te lo recito ahora, pero si gustas, te mostramos en nuestra organización el elemento que logramos tomar. Valeria, cuando volvió al plano terrenal y nosotras estábamos en ese plano astral, por llamarlo de alguna forma, ella junto a nuestras otras hermanas realizaron un contacto con nosotras a través del astral dentro de la catedral. No eran pactos satánicos, no eran nada malévolo. Se utilizaron las oraciones católicas para indicarnos el camino de vuelta, por brindar respeto a este lugar y a sus costumbres y a su historia, con sus oraciones. Y sí, son muy fuertes. Bueno, volvimos a nuestro cuerpo, los cuales estaban con oxígeno y cuidados por unas enfermeras hermanas de la comunidad. Después de esto viajamos a Europa a contar lo sucedido a nuestros maestros y maestras brujas ascendidas y quedaron muy impresionados. Obviamente estuvimos varios meses en prueba de veracidad hasta que concluyeron que todas nuestras hermanas, las que habíamos vivido eso en el astral, decíamos la verdad y que el elemento era real y poderoso. Para nosotras este lugar es magnífico y muy fuerte energéticamente. No me extraña que pasen más cosas inexplicables allí, pero creo que todas pueden ser muy buenas. Esa es mi experiencia corta ocurrida en la Catedral de Bogotá. Cuando vuelva del próximo viaje hablaremos. Espero modifiques nuestros nombres y lugares de residencia. Así podremos seguir en contacto, Howard, durante un gran tiempo. Un abrazo desde nuestra comunidad. Hola Howard, quiero contarle esta experiencia. Yo no soy de Bogotá, fuimos desplazados de nuestras tierras y por cosas de la vida, nuestra familia se fue dividiendo hasta desaparecer. O eso pensaba yo, siempre tuve la esperanza de encontrarlos y que volviéramos a ser una familia unida. Yo logré estudiar una ingeniería y tener muy buenos empleos como contratos, pero siempre me pregunté por el porvenir de ellos. Así que comencé a contratar personas para que las buscaran, lo que muchos dicen investigadores privados. Y fue así que llegué a la terrible verdad. Una banda de tráfico ubicada en la desaparecida L los tenía como esclavos, a mi mamá, a mi papá y a mis 2 hermanas. Eso me destrozó la vida. Mientras yo podía vivir tranquilo, comer todos los días y lo que quisiera, pasear, viajar, ellos eran maltratados y hasta obligados a hacer porquerías como animales. Eso no lo iba a permitir, así que decidí dejar todo lo que tenía y entrar en la calle, ganarme la confianza de las personas, de los campaneros, de aparentar consumir vicio para ir en busca de mi familia. Hice amigos, conocidos y hasta me enamoré de una tendera que vivía algo similar. Nunca hablé de esto, pues uno no puede confiar en nadie. Y los años pasaron, ya era un habitante de calle completamente. Hacía mi papel muy bien para que no sospecharan, hasta que logré entrar a trabajar con los captores de mi familia. Poco a poco iba acercándome a ellos, sin llamar la atención. Descubrí que el jefe tenía una serie de rutas por las que se movía en el mes. Una de esas tenía una parada en la iglesia de la Plaza de Bolívar. Allí se desplegaba una organización tremenda para que ninguno de sus esclavos o trabajadores hiciéramos algo para llamar la atención. Pero fue allí que mis hermanas se dieron cuenta que yo era su hermano. Con el pasar de los días nos compartíamos notas con planes de escape, información y contábamos los días. El plan era que en la fecha cuando festejaran el producido del mes pudiéramos escaparnos de allí y llegar hasta la catedral, pedir asilo o ayuda para volver a tener una vida normal. Todo era perfecto hasta que se llegó el día. Recuerdo esa noche que mi hermana me dijo que ya no era necesario y yo los convencí nuevamente rogándoles y recordándoles el futuro que nos esperaba, que todo iba a ser mejor, así que los tomé de las manos y los saqué de allí corriendo. Lo malo fue que llamamos la atención de los campaneros, quienes nos iban a detener, pero logramos tirarlos al piso y seguir corriendo. Corrimos y corrimos. Detrás de nosotros venían persiguiéndonos hasta que crucé la Plaza de Bolívar y me frené en las puertas de la catedral. Me giré y vi que estaba solo. Grité llamando a mi familia. Nadie me respondía. Me devolví un poco para ver si venía alguien más, pero no, estaba solo y pensé, los atraparon. ¿Por qué los dejé solos de nuevo? Y me recosté sobre la puerta de la catedral destrozado, llorando como nunca antes. Luego de unos minutos, allí vi que mi familia venía caminando lentamente
gente atravesando la plaza de Bolívar. Me repuse y salí a su encuentro. Nos abrazamos muy fuerte hasta que mi mamá me dice que no había sido mi culpa, que me agradecía haberlos liberado, pero que ya era momento de despedirse. Yo no comprendía nada hasta que mi hermana me da un beso en la mejilla y camina a la puerta de la catedral y allí desapareció. Luego mi otra hermana hace lo mismo. Estaban desapareciendo y sí, no estaban vivos. Recuerdo que mi papá dijo: de una u otra forma nos liberaste. Has liberado nuestras almas de ese infierno. Nos veremos en el paraíso, hijo. Y caminaron juntos en esa dirección a la catedral para desaparecer. Allí me cogió la madrugada llorando y lamentándome. Fui averiguando y resulta que se habían dado cuenta de todo lo que había planeado con ellos y los habían matado en la mañana. Para cuando llegué por ellos, en la noche, ellos ya habían muerto hace rato. Para liberarme de la persecución, volví a mi vida habitual y me cambié el nombre. Voy de vez en cuando a Colombia y siempre procuro visitar la catedral porque me trae recuerdos muy lindos de mi familia. Eso era todo. Te espero por estos lados del mundo, Howard. Desde aquí yo apoyo el misterio nacional. Visita nuestro cementerio. Visita nuestro cementerio. Esto era lo que escuchaba constantemente en mis sueños. Estos sueños comenzaron a revelarme imágenes trágicas de situaciones que le podían pasar a mi hija. Pero como uno no le pone cuidado a eso del tema de los sueños, pues deja que todo pase y el tiempo pasa pero no perdona. Pero algo que sí les tengo que decir es: préstenle mucha atención a los sueños y sobre todo tengan fe en ellos. Recuerdo que en mis sueños se me aparecía una mujer mona, blanca, que me señalaba a mi hija y a ella la veía sufriendo mucho. Busqué mucha información y a personas que dicen interpretar los sueños, pero algunos decían que eso era un mensaje del subconsciente para mí, otros decían que era lo que había comido y por eso tenía esas pesadillas, y otros me decían que tenía que ir a los cementerios porque allá tenía una especie de amarre, que me lo estaban señalando en el sueño. El caso fue que mi hija se enfermó y ningún médico sabía qué era, solo un sacerdote me dijo que tenía que orar porque el diablo estaba detrás de todo esto. Yo llevaba a mi hija a todos lados y nada, no podían dar con una solución y ella cada vez estaba más enferma y débil. Un día en el hospital, pues ella estaba hospitalizada ya, los médicos me dicen que mi hija ya no iba a sobrevivir, que le daban muy pocos días. Yo lloré junto a ella hasta que me quedé dormida. Ahí soñé de nuevo y esta mujer vuelve y me dice: visita nuestro cementerio, y me señala la catedral. Ahí sí la vi y supe de inmediato dónde quedaba. No sabía por qué era que me decían lo del cementerio, pero igual saqué a mi hija de allí a escondidas y me fui para esta catedral. La vida de ella estaba en riesgo y todo lo que pudiera hacer lo haría. Entré a la catedral, me senté con mi hija al frente y algo pasó. Sentí como la luz nos cubría a las dos y la paz nos invadió. Una mujer mona bajó del techo, provenía de esa luz y tocó la cabeza de mi hija. Esto hizo que mi hija pudiera ponerse en pie, sonreír y liberarse del mal que la aquejaba. Fue un milagro. Dios nos envió allí para ser curados por sus ángeles. Este lugar es sagrado, santo y un espacio para la protección de nuestras almas. Esa es mi experiencia, Howard. Gracias por tu espacio. Ay, se me olvidaba. Resulta que allí existe un cementerio interno. Por eso era que me decían que buscara el cementerio. Saludos. Le quiero contar un milagro muy corto. Mi mamá no podía moverse, nada. Yo estaba en España cuando a ella le pasó eso, ese accidente. Entonces me vine para aquí para cuidarla los últimos días que le quedaran. Cuando yo a ella la llevaba a la Catedral de Bogotá, la que queda en la Plaza de Bolívar, milagrosamente volvía a recuperar su postura, sus movimientos. Ella era una persona muy devota y su lugar preferido en el mundo era esta iglesia, porque venía de generación en generación. Yo me sentía muy bien, aunque no comprendía cómo era que esto pasaba, pero al ver que mi mamá se sentía muy bien, caminaba, se reía con otras personas, hablaba y entraba en oración con Dios mientras estábamos en esta catedral, pues yo la llevaba constantemente allí. Lo feo era cuando ya teníamos que devolvernos para la casa, que ella se sentaba en la silla de ruedas y al salir de la catedral ella volvía a quedar completamente sin movimiento, sin habla, sin nada, muy enferma. Como le dije, pues eso resultó que pasaba muy seguido y hasta que me dio por contarle a un amigo que es sacerdote en España y él mismo me confirmó que mi mamá tenía una misión muy importante, solo que no había tomado la decisión de dejarme, pero que era algo que ella tenía que hacer porque estaba siendo requerida en el paraíso. Entonces hablé con ella cuando fuimos a la iglesia y le conté todo y ella me confirmó que sí, que todo eso era verdad, que desde hacía un tiempo ya le habían llegado revelaciones divinas que le decían que era el momento de partir para ayudar a otros seres en el cielo. La acompañé a que ella hiciera sus oraciones. Después de eso volvimos a hablar, nos despedimos, nos abrazamos, lloramos un poco y al salir de allí entendí que esa era la última vez que la vería. Yo continué
continué caminando por la plaza de Bolívar y al voltear a ver, ella se despedía de mí en la puerta de la iglesia y yo caminaba con su cuerpo en la silla de ruedas. Los médicos dijeron que había sido fulminante, que había muerto de un momento a otro por temas naturales. Para mí, ella es un ángel que está cumpliendo un propósito muy grande que a Dios le encomendó. Bueno, Howard, gracias por esperarme. De hecho, ya había llegado. Solo me estaba percatando que usted fuera de confianza y le confieso que eso sí me lo generó usted. Las historias, como usted dice, siempre tienen un inicio, un desenlace y un final. Nada se escapa a esa lógica. El inicio puede ser cuando nacimos o un recuerdo al que llegamos atando cabos después de una mala racha o de un acontecimiento conspiranoico vivido. Así que es mi deber buscar un inicio para esta historia en mis recuerdos. Yo siempre he sido amante a la fotografía. Me inquieta cómo podemos capturar la imagen de alguien en una fotografía, la cual podrá durar muchos años o solo unos segundos. Eso depende de la importancia que tenga esa fotografía en nosotros. Poco a poco fui descubriendo qué lado de este arte me gustaba más, si ser fotógrafo de las celebridades que tienen que mostrarlas perfectas o ser el que muestra la realidad en la que vivimos. Y pues Howard, para elegir cualquiera de estas dos, primero tienes que consultarlo con tus necesidades. ¿Son más tus necesidades económicas o tus necesidades del alma? Es decir, amar lo que se hace. Pues bien, yo elegí mostrar la realidad, un camino muy duro en todo sentido, porque hasta en ese mundo tienes que vender esa realidad cruda al mejor postor. Llámese noticiero, festivales, concursos, ONGs, la lista es larga, sin contar los contactos que tienes que tener para que te tomen en cuenta. Fue ahí cuando, después de 1000 discusiones familiares, porque mi vida no iba para ningún lado, abandoné mi sueño totalmente destrozado. Yo pensaba que el sistema me odiaba, que no querían que yo hiciera lo que amaba, sino lo que me tocaba para sobrevivir al día a día. Pero me di cuenta que el sistema nos odia a todos, tiene sus propios sirvientes entre nosotros. ¿Cuáles? Pues aquellos que están muy cómodos en este sistema y cuestionan a todo aquel que quiere perseguir sus sueños. Lo atacan, hablan mal, le hacen zancadillas y aún así los puedes ver aquí en esta hermosa catedral pidiendo a Dios y pasando por buenas personas. La hipocresía, Howard, estamos rodeados de eso, como si fuéramos vivos que habitan entre muertos. Entonces decidí que sería independiente y estaría en el anonimato desde las redes sociales con mi trabajo. Haría críticas, mostraría lo que pocos se atreven y me aprovecharía de las herramientas que el sistema nos implantó para seguir su propósito, las redes sociales. Acepto que tenía mucha amargura con la vida y sobre todo con el sistema tan injusto en el que vivimos, pero eso fue pasando o me fui acostumbrando, no lo sé. Como me ve, no soy tan viejo, de hecho soy más joven que usted, pero mi padre decía que yo era un alma vieja. Él murió hace 3 meses y desde ese momento me suceden cosas muy extrañas. 3 días antes de él morir yo lo visité, casi no lo visitaba porque discutíamos mucho. Él no estaba de acuerdo con mi forma de llevar la vida, él siempre quiso que yo fuera alguien prestante de la política o de las fuerzas militares, pero creo que fui la deshonra para él. Ese día, él me confesó que no quería que yo terminara como mi abuelo. Ahí me enteré que mi abuelo había sido fotógrafo de la ciudad y tenía trabajos muy buenos, solo que no terminó muy bien. De eso no se habla, dijo mi papá y cerró la habitación donde tenía guardado todo lo de él, lo de mi abuelo. Yo recuerdo que le pregunté que si mi abuelo había sido tan malo o le había pasado algo tan malo, ¿por qué mi papá tenía eso ahí? Y él me dijo: ya quisiera haberme deshecho de eso hace años. También afirmó antes de irme lo siguiente: esta familia está maldita por él, no caigas en lo mismo, hijo. Eso fue lo último que él y yo hablamos. El abogado de la familia me dijo que todo lo había heredado. Y sí, la casa también. Eso incluía aquella habitación llena de recuerdos del abuelo. Me pasé a vivir allí, duré remodelándola y limpiando porque ese aire colonial sucio no me gustaba. El cuarto del abuelo lo acondicioné como mi estudio personal. Y como ya no tenía que preocuparme tanto por el dinero, decidí meterme de lleno a la fotografía. Seguí de anónimo y fui construyendo un nombre, contactos ganados a pulso y fotografías naturales. Todo iba muy bien, tampoco era la gran hazaña, pero la curiosidad me ganó. Me dispuse a ver todo lo que había sido de mi abuelo y encontré muchas fotos, algunas de las calles de la ciudad, otras de personas, paisajes, familiares y otras que no tenían ningún sentido, puestas en libros o lo que se llamaban álbumes, o bueno, creo que hasta ese momento no tenían sentido. También muchas fotografías estaban separadas en bolsas de trapo y resultaron ser como rompecabezas, y un libro con fotografías donde aparecía él, un monje y alguien detrás de ellos. En cada foto, aquel extraño y tercer personaje se acercaba más y más. El libro que tenía el monje en sus manos tenía una tapa negra y el que tenía mi abuelo tenía una tapa blanca. Me di cuenta que aquel tercer sujeto tenía un sombrero y unas manos extrañas, igual que su mirada siempre quedaba medio difuso, no parecía humano, y de una vez les aclaro que no era humano. Este ser se acercó tanto al monje que en una de esas fotos le había puesto su mano huesuda y extraña en el hombro. Después de ahí el monje no siguió apareciendo en las fotografías, solo aparecía mi abuelo y hasta cierto punto. Luego ya solo aparecía aquel ser del sombrero negro en distintas posiciones.
pero seguían las fotos de él. Al final del libro había una fotografía donde este ser estaba súper pegado a la cámara y debajo había una nota para mi padre que decía: aléjate de las fotografías, olvídate de todo esto y si puedes, destruye todo lo que encuentres y que tenga relación conmigo. Lo único que te pido es que entregues estos 2 libros en la Catedral de Bogotá. Es importante y urgente. Él no puede hacerse de los 3 y ya tiene uno. Por ahora es prisionero en las fotografías. No tomes fotografías y menos con el libro. Seguro por eso fue que mi padre nunca quiso que yo fuera fotógrafo y mi abuelo hablaba de otros 2 libros, pero ahí solo estaba ese libro, el que yo tenía. No habían más libros. Lo otro peor que hice fue ponerme a armar todas las fotografías que estaban en aquellas bolsas de tela y unirlas con cinta para luego colgarlas y saber qué era lo que escondían estas imágenes. Y dicho y hecho, era como un rompecabezas porque allí aparecieron símbolos extraños, como de invocación, estrellas, círculos, cosas muy raras o muy antiguas. Luego puse una butaca en la mitad del estudio, puse temporizador a mi celular que estaba en el trípode y me tomé una fotografía con el libro en mi mano. Hubo un silencio total. Luego las fotografías que había unido con cinta se desboronaron como tiza o como polvo de carbón. Tomé mi celular y en la foto, detrás de mí, estaba ese ser del sombrero. Era imposible. Yo solo quería comprobar si eso era verdad o qué era lo que ocultaba mi abuelo. Lo cierto, me creas o no, es que este ser volvió gracias a mí. Aquí le cuento que no es bueno lo que me pasaba, pues este ser se alimentaba de fotografías, así como lo escucha. En mi estudio tenía muchas fotografías impresas de personas con las que había trabajado y este ser las absorbió. Luego entendí, por escritos del libro, que esta entidad se alimentaba de aquellas pequeñas energías que nosotros, los vivos, dejamos en las fotografías y que los otros 2 libros estaban, creí yo, en la Catedral de Bogotá. Mi abuelo y el monje tenían cierto acercamiento a esta catedral. Decían que era un lugar donde las entidades no podían atacarlos y uno de los puntos energéticos en Bogotá con mayor alcance en el mundo espiritual. Después de todo eso que descubrí, no me sentía seguro en ningún lado, solo en la iglesia. Tampoco podía ejercer mi trabajo como fotógrafo porque cada foto que tomaba, sea quien fuera o a cualquier lugar, ahí aparecía este ser cada vez más cerca de mí. Yo deducía que en algún momento llegaría a mí con intenciones muy malvadas. Creo que todos podemos deducir eso. Y me quitaría el alma o me llevaría con él, así como hizo con mi abuelo y su amigo monje. Aquí en la catedral me hice amigo de un psicólogo muy creyente y muy devoto, tengo que decirlo, a quien le conté todo. Y no es que me creyera de a mucho al inicio, pero accedió a ayudarme para poder traer el libro hasta aquí, a la catedral, porque era lo único que faltaba, o eso creía yo. El plan era sencillo. Yo me haría en el parque que está al frente de la casa. Ese es el Parque Nacional. Allí me tomaría una foto, trataría de entablar una conversación con este ser, pues aparecería cuando yo me tomara esta foto. Mi amigo sacaría el libro del estudio, pues no sé si lo dije antes, pues a este estudio no había podido volver a entrar de una forma normal. Así lo hicimos, y mi amigo dijo que antes de que él saliera del estudio o del cuarto, escuchó como un rugir de un animal rabioso en toda esta habitación, sonó y retumbó hasta las ventanas, pero que él cerró de inmediato y salió corriendo hasta el parque. Al llegar él al parque, le dije que el plan había funcionado, solo que el perjudicado había sido mi amigo, pues tenía unas marcas de rasguños en sus brazos muy fuertes y muy profundas. Ahí se me ocurrió otra idea: calcular el número de fotos y su aproximación antes de caer en sus manos y ser arrastrado al más allá, o a su mundo de tinieblas para sufrir por la eternidad. Así la última foto la tomaría dentro de la catedral, siendo esta catedral la que protegía a mi abuelo y a su amigo el monje, podría protegerme a mí en aquella última fotografía. Y de paso llevaría el libro, pero este plan cambió de un día para otro. Esa noche me quedé en casa de mi amigo, hablamos del otro plan y a la mañana siguiente me fui a hacer unas vueltas importantes. Y te cuento que esa fue la última vez que lo vi. No se sabe nada de él hasta la fecha. Desapareció completamente. Nunca me abrió las puertas. Las personas del edificio decían no saber nada y que su apartamento estaba totalmente vacío. Y ahí sentí que había llegado mi turno, pues constantemente era atacado en mis sueños. En mi habitación amanecía golpeado, con morados, sangrando, y hasta en la calle intentaban que yo tuviera accidentes. Ya no podía hablar con nadie de eso, pues lo más seguro era que pensaran que yo estaba loco, y no los culpo. Tenía que moverme rápido, no tenía tiempo, pues ese ser me mataría en cualquier instante. Recuerdo que uno de esos días pesados, en los que yo ya no aguantaba más, quería morir, pero también quería un poco de paz. Como pude, me encaminé hasta la catedral con el libro. No tenía nada que perder. Si me pasaba algo, hasta mejor, pensaba. Y sí, eso pasó de todo. Parecía que se fuera a caer el cielo de la lluvia tan tremenda. 3 accidentes pasaron cerca de mí, pero no me detuve hasta llegar. Me pasó algo curioso, y es que cuando iba a entrar sentía como si el viento me lo impidiera, y una mano desde adentro de la iglesia me sostuvo y me ayudó a entrar. Nunca vi la mano de quién era, porque al entrar no había nadie, o bueno, nadie de este plano terrenal. Un hombre, como con túnica desde la cabeza hasta el piso, me recibió el libro. Llevaba 2 libros más y antes de irse me dice: pide al Señor fuerza para combatir el mal que se te avecina.
Es decir que ahora me tocaba defenderme o luchar contra esa entidad. Lo bueno es que el libro ya no lo tendría. Aquel monje extraño había desaparecido al cruzar una columna de la iglesia. Supongo que no era de este mundo. Allí me quedé pidiendo a Dios fuerza, un cambio, una oportunidad. Duré mucho en oración y cuando decidí salir ya no tenía miedo. Sentía la presencia de la entidad, pero ya no podía tocarme. Estaba muy lejos de mí. El sol salió y me sentía cada vez mejor. Allí decidí acabar con esta entidad de una vez por todas. Al día siguiente decidí poner en práctica mi plan, pues necesitaba liberar mi profesión de fotógrafo y seguir con mi vida. Pero como él aparecía en cada fotografía, no podía y le permitía recuperar esa energía que le habían quitado en la catedral. Fui calculando las fotos para que me dieran específicamente en la parroquia. Una a una fui tomando las fotos durante el camino y la penúltima selfie me la tomé en las escaleras. Ustedes no se imaginan el terror y la incertidumbre tan dura que se siente al tomar cada foto. Ahí estaba este ser muy cerca de mí. El dilema es también jugar con aquellas leyes que desconocemos, ¿no? Porque yo suponía que cada foto se acercaba cierta cantidad de metros hacia mí, pero son demonios, son seres que no se rigen por nuestras leyes universales, quizás tengan otras leyes, entonces en cualquier momento podría hacerme cualquier jugada. Lo único que hice fue confiar en mi plan y en Dios. Cuando entré y me tomé la última foto, sentí mareo, sentí miedo, un olor horrible apareció por un rato y después, con un gruñido o un rugido, todo desapareció. Revisé la foto y en ella me vi a mí vestido como aquel ser de sombrero y de traje oscuro. Sentí mucho miedo y dejé caer el celular. Esto es algo confuso, no sé si fue un fallo en el lente y fusionó la imagen de este ser conmigo o si este ente está dentro de mí, pero esto es algo que no es posible porque me siento muy bien. Mi lugar preferido es la iglesia y esa entidad no podía entrar aquí y yo sí puedo continuar con mis oraciones constantes en este lugar. Además, en las fotografías no volvió a aparecer, todo está normal y vivo en paz. No sé qué piense usted, Howard. ¿Cree que este ser desapareció o sigue creyendo que si estos seres existen ningún humano puede burlarlos? Pues vale, dejemos que las personas nos digan qué opinan. Actualmente soy fotógrafo y no quisiera saber que cada fotografía o trabajo que hago esté impregnado de maldad, pues la combatí mucho, con mucho sufrimiento, como para que ahora esté alimentando yo a esta entidad a través de mis fotos o de mi trabajo o de mí mismo. Es por eso que ahora busco estos 3 libros sagrados o prohibidos y resolver de una vez este misterio, encontrarle una solución definitiva a todo esto. No se imaginan los secretos que esos libros tienen en sus páginas. Estaremos a su disposición si sabe algo de ellos, Howard. Por ahora, gracias por su visita. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que en la descripción del video van a aparecer todas las redes sociales, la página web y si desean contar alguna experiencia también va a aparecer por ahí el correo electrónico donde pueden enviarla. Y ya, no siendo más, los invito a que recorran Bogotá, que recorran estos espacios. Como vieron en el video, tengo una parte informativa y otra parte de historias inexplicables, pero es muy bonito reconocer la historia y por supuesto la historia de Bogotá y de Colombia. Así que recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en la próxima.